Hola, bienvenidos. Hoy vamos a realizar este delicioso cheesecake Red Velvet. Espero les guste y comenzamos. Aquí tengo 3/4 de taza de leche y vamos a agregarle una cucharadita y media de vinagre blanco. Mezclamos y agregamos colorante en gel, color rojo. Yo, como este colorante no es muy fuerte, agregué 3 cucharaditas de este colorante en gel comestible. Vamos a reservar. En un recipiente vamos a cernir 2 tazas y 1/4 de harina, 3 cucharadas de cocoa en polvo sin azúcar, 3 cucharadas de maicena o fécula de maíz, media cucharada de polvo para hornear, una pizca de sal, agregamos lo que nos quedó de la harina y cernimos todos los ingredientes secos. Mezclamos y vamos a reservar. En un recipiente vamos a agregar 90 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Vamos a batir y vamos a agregar una taza y 1/4 de azúcar, 3/4 de taza de aceite vegetal. Vamos a batir, una cucharada de esencia de vainilla, 3 huevos, se los agregamos poco a poco. Vamos a alternar con la harina y con la mezcla del colorante. Vamos a raspar las orillas y el fondo para comprobar que esté bien integrado. No hay que sobrebatir la mezcla. Yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros, lo engrasé con un poco de manteca vegetal y agregamos un poco de harina. Pasamos un palillo para distribuir muy bien la mezcla. Horno precalentado 180 grados centígrados por 45 a 50 minutos, depende de cada horno. Aquí ya salió del horno, vamos a dejar enfriar. Comenzamos con el cheesecake. En un recipiente vamos a agregar 400 gramos de queso crema a temperatura ambiente. Vamos a raspar las orillas y el fondo y volvemos a batir, esto para que no nos quede grumitos de queso. Vamos a agregar una taza de crema para batir. La crema debe de estar bien fría, yo la metí al congelador por 10 minutos. O nata para montar, también lo puedes sustituir por chantilly con azúcar o sin azúcar. Yo estoy utilizando sin azúcar. Vamos a raspar las orillas y el fondo. Vamos a batir hasta que tengamos una crema con pico suave. Aquí ya tenemos la crema con pico suave. Vamos a ir agregando 4 huevos, pero vamos a ir integrando poco a poco. Vamos a agregar una lata de leche condensada. Esta lata es de 280 mililitros. Si vas a utilizar crema para batir con azúcar, puedes quitar solamente muy poquita leche condensada. Agregamos 250 mililitros de crema. Es crema espesa o crema ácida. Agregamos una cucharadita de esencia de vainilla.
y agregamos 100 gramos de fécula de maíz. Yo voy a mover un poquito la batidora apagada para no levantar tanto la maicena. Y vamos a batir muy bien, que no tengamos ningún grumo. Recuerda siempre raspar las orillas y el fondo. Si ustedes en su zona o en su país no consiguen la crema espesa, puedes utilizar yogur griego. Raspamos las orillas y el fondo para comprobar que no haya grumos y esté bien integrado todos los ingredientes. Yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros. Agregamos un papel encerado en el fondo y agregamos en las orillas un poco de manteca vegetal y un poco de harina. Agregamos la mezcla. Vamos a hornear a 170 grados centígrados por 1 hora a baño María. No lo vamos a tapar. Recuerda que el baño María debe de estar el agua caliente. Y aquí ya salió del horno. El centro no está líquido. Vamos a dejar enfriar y lo vamos a llevar a refrigerar por toda una noche. Aquí vamos a quitarle la capa de arriba al bizcocho de Red Velvet. Vamos a agregar un poco de chantilly. En mi canal hay varias recetas, también puedes utilizar la crema de mantequilla con queso crema, también tenemos aquí en mi canal esa receta, puedes buscarla. Aquí el cheesecake ya reposó toda una noche. Con mucho cuidado vamos a agregar la capa de cheesecake. Vamos a agregar todo el chantilly. Primero vamos a comenzar con el atrapamigas. Y vamos a cubrir con el chantilly de tu preferencia. Utilizamos un alisador y también la espátula. Aquí terminamos de alisar y vamos a comenzar a decorar este delicioso pastel. Aquí tenemos las morusitas del pastel Red Velvet. Vamos a agregar un poco en la parte de abajo. Yo estoy utilizando una duya redonda. Esta duya no tiene número, solamente es redonda. Y así vamos a ir decorando en la parte de las orillas. Yo voy a utilizar figuritas de chocolate. Estas yo las hice con un molde y con el chocolate sucedáneo. Vamos a agregar algunas fresas para la decoración y un poco de arándanos. Terminamos de decorar con los chocolates. Este pastel es ideal para estas festividades. Queda hermoso y delicioso. Y así terminamos con este delicioso pastel. Agregamos un poquito de azúcar glass para la decoración. Vamos a partir una rebanada de este delicioso pastel. Y queda delicioso la combinación del cheesecake y el red velvet. Queda cremoso. Espero lo intenten y me comenten. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones.